amigos de YouTube, les habla Mattine. En este video les estaré mostrando la solución de la sección 1.2 del set theory de Charles Pinter. Como primer inciso tenemos, suponga que la clase A está incluida en la clase B y que la clase C está incluida en la clase D. Pruebe que A unido C está incluido en B unido D. Para solucionar este tipo de ejercicios es necesario tener en cuenta las definiciones que se ven de manera directa sobre el ejercicio. En este caso, la definición de unión de clases y la definición de subclase. ¿Vale? La definición de unión de clases pues se basa en X que puede que pertenezca a A o a B, ¿vale? Esa es la unión. O puede que también pertenezca a ambos grupos. Y la definición de subclase es un elemento que pertenece a la clase A y que está incluido en la clase B. Ojo, en algunos casos puede que la clase A sea igual a la clase B y que todos sus elementos estén incluidos. Pero hay casos donde hay elementos que no pertenecen a A, pero que sí pertenecen a B. Entonces, no es lo mismo decir que todos los X que pertenecen a B también están incluidos en A, ¿vale? Solo algunos elementos de A están en B, en este caso. Hay algunos casos donde pues se presenta una igualdad y en otros donde es estrictamente riguroso que está incluido. Bueno. Entonces, para solucionar, pues tenemos que nos dieron dos hipótesis. Entonces tenemos la hipótesis 1 como que A está incluido en B. Le aplicamos la definición de subclase y tenemos que X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Vale? ¿Cómo está eso? Bueno, tenemos una clase A aquí, llámese clase A, y tiene un elemento X por acá abajo. Entonces, hay una clase más grande que está cubriendo A, entonces, y tiene otros elementos por aquí, o Z, como lo quieran llamar. Esos elementos no están en X, en A, en la subclase A. Por tanto, no se cumple una igualdad. Entonces, simplemente se escribe que el X que pertenece a A también pertenece a B, pero no se cumple que todos esos X que están en B pertenezcan a A. Eso es otra historia. Entonces, para la hipótesis 2 hacemos lo mismo. En este caso es que C está incluido en D. Ok, bueno. Para empezar la demostración, trataremos de colocar esto cuantificado universalmente de esta manera. Para todo X que pertenece a A unido C, implica que X pertenece a B unido D. Ok, empecemos la demostración. Sea X elemento arbitrario y ese X pertenece a la clase universal. Entonces, para demostrar una implicación, se parte del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿vale? Entonces empezamos por esta parte. X pertenece a A unido C, ¿vale? Esto implica, entonces le aplicamos la definición de unión, que X pertenece a o X pertenece a C, ¿vale? Simplemente aplicamos la definición de unión de clases. Luego, miramos qué podemos hacer aquí. Ok, observamos que tenemos que en una parte tenemos X pertenece a A y en la otra X pertenece a C. Y a lo que queremos llegar aquí es que X pertenece a B unido D. Entonces, si nos fijamos por las hipótesis que nos dieron, dice que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ok, entonces donde está A, puedo cambiarlo por la clase B. ¿Por qué? Porque como está contenida, entonces todos sus elementos también estarán contenidos en B. Y el mismo caso para C. Mira que C está contenido en la clase B. Entonces, puedo reescribir esto de la siguiente manera. Como X que pertenece a B o X que pertenece a D. ¿Y esto mediante qué? Mediante la hipótesis 1 y 2. Ahora, como ya obtuvimos lo que queríamos, que era que X perteneciera a B y X perteneciera a D, entonces simplemente aplicamos la definición de unión para que esto quede escrito de manera adecuada, que es la siguiente, y escribimos mediante la definición de unión de clases. Entonces así quedaría demostrado el inciso A. Ahora, vamos por el inciso B. El inciso B dice lo siguiente: A interceptado C está incluido en B interceptado D. Para este ejercicio necesitaremos la definición de intersección de clases.
¿vale? En este caso, la intersección se refiere a un elemento que está incluido en ambos conjuntos, en específico. No puede que lo tiene uno, no. Tiene que estar exactamente en ambos. Ok. Empecemos la demostración cuantificando esto universalmente. Para todo x, x pertenece a A interceptado C, implica que x pertenece a B interceptado D. También se puede decir entonces, pero en este caso yo utilizaré implica. Entonces, sea x elemento arbitrario y x pertenece a la clase universal. Entonces, comenzamos de izquierda a derecha. X pertenece a interceptado C, implica, aplicamos la definición, que x pertenece a y que x pertenece a C, ¿vale? Mediante la definición de intersección de clases. Ahora, utilizando la hipótesis, podemos concluir lo siguiente, que x pertenece a B y que x pertenece a D, ¿vale? Son mediante aquí mediante la hipótesis. ¿Por qué? Porque si x pertenece a A, también pertenece a B. Y si x pertenece a C, también pertenece a D. Entonces colocamos mediante la hipótesis 1 y 2. Ahora, ya que obtuvimos lo que queríamos llegar, miren que queríamos llegar a que x pertenecía a B interceptado D, simplemente aplicamos la definición a esto de intersección y obtenemos lo que queríamos. Y con esto estaría solucionado el punto 1 y las demostraciones. Pasemos al punto 2. Suponga que A es igual a B y que C es igual a D. Pruebe que A unido C es igual a B unido D. Ok. Para este también es necesario tener en cuenta las definiciones que se ven de manera directa. En este caso, utilizaremos de nuevo la definición de unión de clases y la definición de igualdad de clases. Dos clases son exactamente iguales o iguales cuando x que pertenece a o x pertenece a, sí, solo sí, x pertenece a b, ¿vale? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, ahora observemos nuestras hipótesis. Hipótesis 1, a es igual a b, le aplicamos la definición de igualdad de clases y tenemos que x que pertenece a, sí, solo sí, x pertenece a b. Ok. Hipótesis 2, tenemos que c es igual a d, entonces x pertenece a c, sí, solo sí, x pertenece a d. Ok. Entonces, empecemos la demostración cuantificando universalmente nuestro inciso. Para todo x, x pertenece a A unido c, sí, solo sí, x pertenece a b unido d. Ok. Sea x elemento arbitrario y x pertenece a la clase universal. Entonces, como lo empezamos, al igual que en el caso anterior, podemos iniciar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes prefieran. En este caso yo empezaré de izquierda a derecha. Ok. X pertenece a A unido C. Sí y solo sí. Le aplicamos la definición. X pertenece a o X pertenece a C. Definición de unión de clase. Ahora, utilicemos nuestras hipótesis para llevar esto al siguiente punto. Que queremos obtener es B unido D. Entonces, como X pertenece a, podemos decir que también pertenece a B, porque es una equivalencia. Y como x pertenece a C, podemos decir que pertenece a D, dado la hipótesis 1 y 2. Ok. Una vez obtenido esto, pues simplemente le aplicamos la definición de unión de clases y llegamos a donde queríamos llegar. Ahora, para el inciso siguiente, tendremos en cuenta que es A interceptado C y B interceptado A. Mantienen una equivalencia. Ok. Necesitaremos la definición de intersección de clases. Cuantificamos universalmente y tenemos que para todo x, x pertenece a interceptado C, sí, solo sí, x pertenece a B interceptado D. Este ejercicio es bastante análogo a su parte. Sea x elemento arbitrario y x pertenece a U. X pertenece a interceptado C, sí, solo sí, x pertenece a y x pertenece a C. Lo más importante cuando se empieza esto es aplicar la definición a lo que tienes del lado izquierdo y luego comenzar a trabajarlo. Ahora, como queremos llegar a B interceptado D, aplicamos las hipótesis que tenemos, que nos son de ayuda para eso. Aplicamos hipótesis 1 y 2. Y lo que nos resta simplemente es aplicar la definición. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Ok. Inciso 3.
Pruebe que si A está incluido en B, entonces el complemento de A está incluido en el complemento de B. Para esto es necesario utilizar la definición de subclase y la definición de complemento de clase. ¿Vale? ¿Qué equivale a la definición del complemento de clase? Sucede si yo tengo una clase A aquí, y esta clase A tiene unos elementos, llamémoslo X. Lo que está por fuera de esta clase, todos los elementos que estén por fuera, hacen parte de su complemento. ¿Vale? Y por si tienen la duda, si nosotros hacemos la unión de A con el complemento de ella misma, nos da como equivalente la clase universal. ¿Ok? Bueno, utilicemos nuestra hipótesis. Llamémosla hipótesis 1. A está incluido en B. Entonces, X pertenece a implica que X pertenece a B. ¿Ok? Ahora, como queremos demostrar que el complemento de A está incluido en el complemento de B, lo tenemos que cuantificar universalmente de la siguiente manera. Para todo X, X no pertenece a implica que X no pertenece a B. ¿Ok? Entonces, aquí se le aplicó la definición de complemento de clase. No se le aplicó más nada. Bueno, sea X elemento arbitrario, X pertenece a U. Entonces, como las demostraciones siempre se hacen de izquierda a derecha, en este caso, cuando son implicaciones, se toma que X no pertenece a. Eso implica lo siguiente. No es cierto, la negación, que X pertenece a. Eso es equivalente. Eso se hace mediante la negación, eso se ve en lógica. Ahora, como tenemos esto, miren que en una parte tenemos que X pertenece a. Y por acá en nuestra hipótesis tenemos que X pertenece a, entonces X pertenece a B. Entonces, mediante esa hipótesis, nosotros podemos escribir que no es cierto que X pertenece a B, mediante la hipótesis 1. Ahora, aplicamos la negación. Este no es cierto que tenemos ahí, lo podemos escribir como X no pertenece a B. Y ya hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Nosotros queríamos demostrar que para todo X, X no pertenece a implica que X no pertenece a B. Mediante la negación. Ok. Ahora vamos con el inciso 4. Pruebe que si A es igual a B, entonces el complemento de A es igual al complemento de B. Definición de igualdad de clases nos será muy útil, y también la definición del complemento nuevamente. Ok. Coloquemos nuestra hipótesis como hipótesis 1, la cual dice que si A es igual a B, entonces tenemos que X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. Ok. Cuantifiquemos universalmente lo que queremos demostrar, que es que el complemento de A es igual al complemento de B. Entonces, para todo X, X no pertenece a A, sí, solo si X no pertenece a B. Ok, podemos empezar la demostración de la siguiente manera. Sea X elemento arbitrario. X pertenece a la conjunto universal de clases. Entonces, X no pertenece a sí, solo si no es cierto que X pertenece a. ¿Vale? Igual que en el ejercicio anterior es bastante análogo. Eso mediante la negación. Ahora, como ya tenemos aquí que X pertenece a, entonces mediante nuestra hipótesis, si X pertenece a, sí, solo si X pertenece a B. Entonces podemos utilizar nuestra hipótesis. Hipótesis 1. Ahora, tomemos esa negación y apliquémosla. Entonces nos queda que X no pertenece a B. ¿Mediante qué? Mediante negación. Y así queda demostrado lo que queríamos checar. Bueno, amigos, es todo por ahora. Y próximamente estaré subiendo el siguiente video, así que denle like y suscríbanse.